Ahora con nosotros a Margarita García Calvo. Margarita es doctora en Historia del Arte. Su tesis versó sobre los tapices que se conservan en la Colegiata de Pastrana. Es autora de numerosos trabajos publicados en prestigiosas revistas tanto nacionales como extranjeras. Al respecto, se pueden mencionar los realizados sobre los tapices de la Colegiata de Pastrana, los tapices de Cruzadas y tapices de Alejandro Magno, la manufactura de Pastrana, los tapices de la Catedral de Sigüenza, los del Museo de Bellas Artes de Bilbao, los de los museos de Jaén, los del Sacromonte de Granada, los de la familia Moncada, los de la Fundación Julio Muñoz Ramonet o los de los condes de Superunda. Y también es autora de libros sobre los tapices de Cajasol y los de la Fundación Selgas Fagalde, además de participar como coautora en otros libros, como Viaje a través de los tapices del Museo Nacional de Artes Decorativas o el catálogo de la colección de bienes muebles de la Fundación Casa Medina Sidonia. Esta tarde nos va a hablar de evolución y dispersión de una colección de tapices desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, la de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ti y gracias a los amigos del museo por haberme invitado a participar en este congreso. Y tengo que toda la documentación de este trabajo está sacada del archivo de Medina Sidonia. Entonces quiero recordar en primer lugar a Luisa Álvarez de Toledo. Lo primero porque dedicó muchos años al trabajo y a ordenar el archivo. Y lo segundo, por su generosidad en ponerlo a disposición de todos los investigadores. Y luego también quiero recordar y agradecer a las actuales o a la actual directora de la Fundación, Lilian Dalman, y a la archivera, Caridad López. Yo es que he trabajado mucho tiempo con ellas y estoy muy agradecida. Bueno, y entonces comienzo. Miren, yo voy a hablar de cómo evoluciona una colección de tapices a lo largo de varios siglos. ¿Qué es lo que, de una forma muy somera, evidentemente, qué es lo que hace que esa colección aumente o disminuya? Entonces, está muy relacionado, pero voy a ponerles una imagen. Vamos a ver. Esta colección de tapices y su evolución a lo largo de los siglos está muy relacionado con la prosperidad o la decadencia de esta casa ducal. Bueno, aquí tienen la genealogía de los Guzmanes, que está en una iglesia de Sanlúcar de Barrameda, en la iglesia de la Caridad, y que es una maravilla, solo para que entren en materia. Bueno, y aquí ya estamos en el Palacio de Medina Sidonia, actualmente en Sanlúcar de Barrameda. Estamos en el Salón de Embajadores, en donde están los retratos de la mayor parte de los duques de de los duques, sobre todo los que tuvieron o fueron más representativos en la colección de tapices. Vamos a empezar. Mire, voy a empezar por Alfonso Pérez de Guzmán, el 7º duque de Medina Sidonia. Este personaje llegó a tener 224 tapices. Estamos hablando, cuando en el año 1558 se hace un inventario, se habla de 224 tapices. ¿De dónde proceden esos tapices? Hay una parte que es herencia de su antepasado. Luego, por su matrimonio con Ana de Silva, hija de los duques de Pastrana, le llegan también más tapices y luego él hace determinadas compras. Es decir, que puestos a hablar del coleccionismo, dentro de los Medina Sidonia sería el personaje más importante en cuanto a tapices, a número de tapices. Bueno, en uno de los inventarios se habla de unos paños de devoción. Creo que antes alguien mencionó los paños de devoción, ¿no? Se habla de unos paños de devoción, y ahí no sé cómo lo ven, pero unos paños de devoción sumamente ricos, ¿no? Tejidos con oro y con seda. Estos paños de devoción serán luego enviados por este duque al conde de Salinas. El conde de Salinas, que era su cuñado, y se los envía para que decoren el palacio que en Madrid iba a tener este duque, iba a recibir, me parece que al rey de Inglaterra o algo así. Bueno,
Entonces nos encontramos con estos tapices tan importantes. Bueno, esta colección que tiene este duque se va a mantener, la va a mantener su sucesor y la va a mantener también en un principio Gaspar Alonso de Guzmán. Gaspar Alonso de Guzmán, noveno duque, empieza intentando agrandar la colección, comprando más tapices. Luego les voy a poner una serie que compra, tenemos todos los datos de ella, es maravillosa porque además ha llegado íntegra, que es de muy buenas condiciones. Y bueno, pues este duque empieza comprando más tapices, pero los últimos años de su vida va a tener problemas con la corona, va a ser acusado de traición. Y esto significa que el Palacio de Sanlúcar pasa a dominio real, queda totalmente empobrecido, ya sabemos a qué se refiere, y vende toda la colección de tapices que hay en ese momento. Solamente hay una serie que no vende, y es la que les voy a poner ahora. Y a ver, vamos a ver. Bueno, aquí tienen el inventario en donde se menciona esta serie. Dicen, una tapicería de Amberes con columnas en las cenefas de las caídas. Voy a leerlo por aquí. Historia del rey Asuero y Ester. Y sabemos, dice, esta tapicería se compra en el año 1637 a Joaquín de Escaray Mercader. Voy a ponerle ya un tapiz porque es una maravilla. Se compra a Joaquín Escaray de Mercader y se la define en los inventarios de la siguiente forma. Una tapicería fina de estofa de Amberes, bien tratada, con columnas en las cenefas de las caídas, tarjetas arriba y abajo, figuras grandes, historia del rey Asuero y Ester. Dice que se compone de 8 paños, de 6 anas de caída y 42 de corrida. Y esta tapicería sirve por lo regular en la antecámara del cuarto de mi señora. Esta tapicería no la venden. Y pasa a los siguientes duques, hasta que llegamos a Pedro Alcántara de Guzmán, el 14º duque, que también pasa por una serie de vicisitudes y al final termina vendiendo la tapicería. Se vende la tapicería en la almoneda que se hace en Madrid en el año 1782 y la compra un personaje, Tomás Anzano, que era un ilustrado y además un funcionario, un alto funcionario de la administración. Bueno, la compra este personaje. Perdemos, durante unos años no se sabe dónde está la tapicería y aparece en el año 1918 como propiedad del coleccionista Sebastián Monserrat de Zaragoza, un coleccionista muy importante, para que vean que trasiego la tapicería. Posteriormente, este coleccionista, un hijo de este coleccionista, vende esa tapicería al Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona hace una exposición con la tapicería, la sacan un pequeño catálogo, la venta es declarada ilegal y vuelve otra vez a la familia Monserrat. Y por fin, ya en el año 1957, la tapicería la compra la actual Ibercaja en Zaragoza. En aquel momento era Caja de Ahorros y Monte de Piedad o algo así. Bueno, la tapicería es espléndida. Miren, voy a ir pasándoles. Fue tejida en Amberes, quizás en el mejor taller del siglo XVII, en el de Jacob Botters. Miren, la historia de Ester y Asuero. Y además 5 de estos tapices traen el monograma del tejedor. Es muy raro que una tapicería llegue íntegra hasta nuestros días, ¿no? Lo normal es que se dispersen los paños, etc. Bueno, aquí tienen el siguiente. ¿No ven que responde perfectamente a la descripción, no? Columnas en las cenefas de caída. Todo. Aquí tienen el siguiente. Historia de Ester ante Asuero. Banquete de Asuero. Bueno, lo están viendo, ¿no? Y por último, la venganza de los judíos. Bueno, pues aquí está el monograma. El monograma de Jacob Botters. Este monograma fue descifrado por el profesor Guy del Marcel, que es una autoridad en este aspecto, la máxima autoridad en este aspecto. Bueno, y seguimos.
vemos que el noveno duque se ha quedado sin tapices, solamente con esta serie. Y ahora viene un cambio fundamental. Llegan los Borbones. En el año 1700 llegan los Borbones y se reanuda. Hay una relación muy fluida con el primer Borbón, con Felipe V. Y entonces Felipe V quiere hacer una visita a la casa de los duques de Medinasidonia y Sanlúcar de Barrameda. Iba a ser una ocasión, y de hecho visita con su familia y se queda allí. Les es devuelto el palacio de Sanlúcar y los duques en ese momento, con la visita del rey, deciden volver a comprar tapices, porque era el mayor signo de lujo y de distinción. Y entonces nos encontramos que la colección prácticamente ha desaparecido, pero ahora empiezan de nuevo las compras. Y también porque Pedro Alcántara de Guzmán se va a casar con Ana de Silva, hija de la duquesa de Alba. Y entonces en unos años compran 44 tapices pertenecientes a 7 series, pero en este siglo XVIII los tapices ya no se compran en Flandes, como muy bien ha estudiado Victoria Ramírez, sino que fundamentalmente se compran en Francia. Y compra 3 series francesas, dice Fábrica de Francia, una de Alejandro, otra de verduras, y luego compra lo que llaman tapices viejos. Tapices viejos que son tapices, así se lo pongo, ahí, tapices de segunda mano. Compra un de Rómulo y de Remo, de José el Casto, etc. Es decir, que volvemos a ver cómo la colección se recupera en parte, y solo en parte. A ver, digo que solo en parte porque Cayetana Ana de Silva y Pedro de Alcántara no tienen hijos. Y al no tener hijos, el ducado pasa a José Álvarez de Toledo. José Álvarez de Toledo, que además de ser duque de Medinasidonia y marqués de Villafranca, va a ser duque de Alba. Y entonces, por su matrimonio con Cayetana de Alba, le va a llegar una colección espléndida. Es decir, que había quedado a cero el anterior duque, ¿no? Le llega una colección espléndida, que es herencia totalmente. Por un lado, le llega la herencia de su suegra, la condesa viuda de Arcos, y por otro lado, los tapices de la testamentaría de Alba, que Victoria también ha estudiado, ¿no, Victoria? Bueno, se hace con una colección espléndida, con tapices, con series como el Triunfo de la Eucaristía, diseños de Rubens, la Escuela de Equitación, y bueno, también llegan a tener, que es curioso, ¿no? Les llega por herencia una serie sobre Diana de la manufactura de Pastrana, de la que aún conservan un tapiz en el Palacio de las Dueñas. Del Triunfo de la Eucaristía, del Triunfo de la Eucaristía me parece que solo conservan un tapiz, porque en la célebre venta en 1877 en Drouot se descolocó toda la colección y conservan un tapiz. Hay otros 2 tapices de esta serie que están, me parece uno pertenece a la Banca Adesia de Bruselas y el otro está en el Castillo de Fulda. Esta serie que les llega a ellos de la duquesa viuda de Arcos, no les pongo foto porque son... esta serie de la duquesa viuda de Arcos había sido en origen de un personaje, Luis Guillén de Moncada, 7º duque de Montalto, desconocido hasta hace muy pocos años y que fue uno de los coleccionistas de tapices más importantes del siglo XVII. Les llega a través de él porque se lo compra la duquesa de Arcos en la almoneda que se hace cuando fallece, y luego ya saben cómo va, ¿no? Pues los tapices, que sí, los matrimonios, que sí, van pasando de unas manos a otras. De la Escuela de Equitación me parece que todavía conservan 3 tapices, ¿no? Tú lo sabes bien. Y bueno, y así es. La célebre, esta venta de 1877, me parece que se vendieron 75 tapices de los duques de Alba, es decir, que se deshizo la colección y todavía tienen tapices, claro. Bueno, entonces tenemos a José Álvarez de Toledo,
que acumula estos títulos, pero tampoco va a tener descendencia, José Álvarez de Toledo y Cayetana. Y entonces se van a dividir los títulos. A José Álvarez de Toledo va a heredar el ducado de Alba, pero los títulos de Medina Sidonia y de Villafranca van a pasar a otro personaje, a Francisco José. Y entonces ya tenemos divididos los tapices. Prácticamente todos los tapices van a la casa de Alba. Y de Medina Sidonia, en Medina Sidonia va a quedar una serie que es, aquí están viendo uno de los tapices, que es muy interesante, porque vamos a ver, esta serie también había sido encargada por Luis Guillén de Moncada, del que les he hablado antes. Era una serie de 20 tapices hablando de las hazañas de sus antepasados en Sicilia. Mire, tenemos toda la documentación de estos 20 tapices, que encarga, por supuesto, al mejor taller de Bruselas y contrata a los mejores pintores de cobre, en cobre, para que sean los modelos. Solo llegan a hacerse 6 tapices. Se queda sin dinero. No tenía ningún problema. Se queda sin dinero y entonces no puede pagar ni los 6 tapices que tiene. Y estos tapices quedan en el taller. Hay una correspondencia muy abundante en donde el dueño del taller le está diciendo continuamente, por favor, páguenos algo, por favor, que los tapices aquí se van a estropear, por favor, tal. No paga nada porque se queda, no tiene dinero. Pero imaginen cuál es en un principio su pretensión y cómo quedan las cosas. Viene su hijo y tampoco tiene dinero para pagar o no quiere pagarlos. Y los 6 tapices permanecen en el taller. Y estos 6 tapices los termina pagando la nieta de Luis Guillén de Moncada 20 años después. Y los trae para la casa de Sanlúcar, para el Palacio de Sanlúcar. ¿Cuál fue el problema de Luis Guillén de Moncada? Pues que se metió en una empresa demasiado cara, porque para los cobres que servirían de modelo a los tapices, contrató a los mejores pintores en aquella época, flamencos, Jan van Cassel, y no pudo ni terminar de pagar a los pintores. Los cobres se hicieron en gran medida, en gran parte se hicieron los cobres. Y los vemos por ahí, sabemos dónde están los cobres, ¿no? En el Thyssen hay 2, la duquesa del Arco en Pizarra también tiene cobres. Luego, ¿cómo se llama este famoso empresario? Que además salió un día posando con otros 2 cobres, en su despacho, Villarmir tiene otros 2 cobres. Y bueno, y es lo que hay, se hicieron 6 tapices. Entonces, en el año, me parece que en 1830, se hace un inventario de los tapices que hay en ese momento en Sanlúcar de Barrameda. Y se citan solamente estos 6 tapices, que son espléndidos, mírenlos, y las medidas. Se citan estos 6 tapices y unos reposteros, que ahora les pondré una imagen, que también ha comprado Luis Guillén de Moncada. Estos 6 tapices terminan siendo también vendidos, me parece que en el año 1870, no fue la venta de los duques de Alba, terminan siendo vendidos en Drouot también, siempre es la casa, la misma casa la que venden, en el año 1870. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que nos queda en Sanlúcar de Barrameda? Ya verán. Bueno, aquí tenemos el Salón de Columnas, tal como está hoy día en Sanlúcar, y nos quedan los reposteros, los 7 reposteros que el mismo Luis Guillén de Moncada compró en su momento. También aquí pretendía comprar bastantes más reposteros, pero al final se quedaron en 7. Voy a ponerles una imagen, y es lo que hay hoy día. Los reposteros también son magníficos. Tejido en Bruselas, en el taller de François Van Dezke. Ahí los tiene. A ver, 7 reposteros que traen las armas, evidentemente, de Luis Guillén de Moncada.
Aquí el color está un poquito apagado, ¿eh? Bueno, y luego, mire, lo otro que queda en Sanlúcar, que también fue comprado por Luis Guillés de Moncada, es el cielo de un trono. Tenemos toda la documentación de las compras, de esto, de otro, pero es lo que queda en Sanlúcar de Barrameda actualmente. Es decir, que los tapices pasaron todos, aquella colección tan espléndida que heredó, pasaron para la Casa de Alba, luego se vendieron en el año 1877 y aquí pasó un poco lo mismo. Pero ya, bueno, y yo quiero decir que los conservan muy bien los reposteros, los han restaurado, los tienen como una joya. Bueno, muchas gracias.